Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema nuevo perteneciente a la asignatura de historia. El tema es el porfiriato, así que bienvenidos. A lo largo de la historia, pues van sucediendo diferentes acontecimientos que marcan el rumbo de un país. En el caso de México, pues no es la excepción. Como ya vimos anteriormente, ya pasamos por lo que son los periodos de la época prehispánica, la parte de la colonia, que es uno de los periodos más largos de la historia de nuestro país, la parte donde inicia la vida independiente. También por último hemos revisado lo que es la Guerra de Reforma. Ahora vamos a revisar un tema que se llama el Porfiriato. Este periodo abarca aproximadamente 34 años más o menos, entonces es un periodo relativamente corto en la línea de tiempo de la historia de nuestro país, pero en uno de los periodos que lograron muchísimos cambios en todos los aspectos. Entonces, pues vamos a empezar a revisarlo poco a poco para que les quede un poquito más claro. Porfirio Díaz fue un presidente de México, un militar que desde muy joven apoyó a la causa liberal. En la revolución de Ayutla contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna estaba asociado a la parte liberal radical, es decir, con los juaristas, o sea que apoyaba a Benito Juárez. Durante la intervención francesa destacó en los campos de batalla y llegó a ser general de división. Comandó al ejército que derrotó a las fuerzas del mariscal Bazaine en la batalla del 2 de abril en Puebla. Esta batalla marcó el derrumbe del Segundo Imperio e intervención francesa. De ahí que a Porfirio Díaz se le conociera como el héroe del 2 de abril. Por sus méritos militares y su militancia en el Partido Liberal, desde 1867 comenzó su lucha por conseguir la presidencia de la República. Fue a finales del año 1876 cuando por primera vez se convierte en presidente de México, aunque solo fue de manera interina, y ya en el año de 1877 se convierte por primera vez en presidente constitucional de la República, es decir, mediante elecciones. Este cargo lo tuvo hasta el año de 1880, pero luego volvió a ocupar la silla presidencial de manera ininterrumpida del año 1884 a 1911. Durante el periodo del Porfiriato sucedieron varios hechos importantes y hubo cambios muy profundos. Fue una época en la que a pesar del desarrollo económico llegó a existir tanta inconformidad que en el año de 1910 se desencadena la Revolución Mexicana. En este proceso se logra derrumbar el Porfiriato, que es un régimen que para ese entonces ya daba muestras de decadencia en los aspectos políticos y sociales. Entonces, el Porfiriato se define en dos partes, en lo que es el inicio, que sería en el año de 1876, y concluye en el año de 1911, cuando Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y abandona el país para nunca más volver. Como podemos observar, entonces, en este periodo son 34 años. Si lo manejamos en el término de las décadas, pues son 3 décadas y 4 años. Entonces es importante que ustedes también ya vayan aprendiendo a manejar lo que son los términos de las décadas, los siglos, los lustros. En este caso, nuestra historia del día de hoy comienza a finales del siglo XIX y termina a inicios del siglo XX. Como podemos observar, en este periodo, que va de 1875 a 1910, se enmarcan varias etapas. En ellas empieza el primer periodo constitucional de Porfirio Díaz, que va de 1877 a 1880. Le sigue la administración del presidente Manuel González de 1880 a 1884. Sin embargo, este periodo presidencial también se considera parte del porfiriato, ya que Manuel González resulta que estaba emparentado con Porfirio Díaz, tenían intereses en común. Entonces, pues el presidente Díaz, al saber que no se podía reelegir, entonces pone a su
pariente, Manuel González, en este caso para que sea el presidente, y él a su vez le asigna una gubernatura a Porfirio Díaz con el fin de que no se quede sin trabajo y de que se siga manteniendo activo en la política. Entonces, pues, por eso es que también se le considera parte del porfiriato, porque al final de cuentas quien movía los hilos detrás de todo esto, pues era el presidente Díaz. Entonces, todo esto, pues es la parte del inicio del porfiriato. Después de 1884 hasta 1911 es cuando gobierna de manera ininterrumpida Porfirio Díaz. Sin embargo, este personaje pues ya llevaba intentando ganar las elecciones desde el año de 1867, tras lo que fueron esas primeras elecciones, luego otras que fueron en 1871 y en las que las dos veces perdió. Entonces, en estas ocasiones ganó el presidente Juárez. Cuando en 1871 Porfirio Díaz es derrotado, pues se rebela y lanza el Plan de la Noria bajo el lema de Constitución del 57 y libertad electoral, exigiendo menos gobierno, mayor libertad y aplicación estricta de la Constitución de 1857. Entonces, ahora, en el 1876, también se rebeló contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue quien sucedió a Benito Juárez, y lanza el Plan de Tuxtepec, y lo acusa en ese plan de haber violado la Constitución del 57. En esta ocasión, Porfirio Díaz sale victorioso y pues ahora él es como llega a la presidencia de la República. Entonces, si nos fijamos, esta rebelión en su momento fue contra una reelección, tanto la de Sebastián Lerdo de Tejada, como la de Benito Juárez. Irónicamente, él hizo lo mismo y durante muchísimo más tiempo. Entonces se reeligió una y otra vez. Entonces esas son las contradicciones que podemos encontrar en los periodos históricos, que muchas veces un personaje, cuando no están las cosas de acuerdo con sus intereses, pues puede luchar y causar incluso guerras para lograr que se haga justicia, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando él llega al poder, pues comete los mismos errores que cometieron sus antecesores. Entonces es ahí donde vemos que hay cierta parte irónica y que no se aprende de los errores que se han cometido en el pasado por otras personas. Al final de cuentas dicen que nadie aprende, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces eso fue lo que ocurrió en este caso. Cuando en 1880 termina su primer mandato, como les dije, le tocó al general Manuel González gobernar un país con grandes retos y marcadas desigualdades sociales. Recordemos que durante todo el siglo XIX México enfrenta graves problemas económicos, intervenciones extranjeras y muchas dificultades para establecer y mantener una forma de gobierno, por lo que su panorama era muy complicado. Díaz regresa a la presidencia en 1884 y en el año de 1887 el Congreso modifica la ley para que pudiera reelegirse. Primero por una vez y en 1890 nuevamente la ley se modificó para que no hubiera restricciones en las siguientes reelecciones. Entonces resulta que antes, pues él llega a la presidencia gracias a una lucha antirreeleccionista. Y Porfirio Díaz, pues al final de cuentas era un político muy hábil y capaz de negociar y conciliar con distintas facciones, es decir, con distintos partidos políticos, con diferentes ideologías, para gobernar. Pues él aplica un lema bastante conocido que dice poca política y mucha administración. Esto significa que Porfirio Díaz conformó una estrategia en la que controlaba las lealtades que le ofrecían las autoridades locales y regionales, esto con el fin de que no se dieran conflictos políticos que desestabilizaran sus estados y repercutieran en el país. A pesar de que había elecciones en los estados, generalmente en este periodo de la historia y también incluso más adelante, podemos notar que había varios casos donde ya las elecciones estaban arregladas, por decirlo de alguna manera. Entonces, Porfirio Díaz era un personaje que asignaba a los gobernadores de acuerdo a los intereses que él tenía en cierta región.
podrían ser parientes suyos, podrían ser algún compadre, podría ser algún socio comercial para algún negocio que estuvieran realizando con alguna persona. Entonces, si esto le convenía a él, pues entonces él designaba quién iba a ser el siguiente gobernador en algún estado. No como ahora que pues se tiene que designar los candidatos y hacer unas elecciones y todo. Entonces sí, las cosas han sido un poco diferentes en comparación con ese periodo histórico. La característica principal de los cambios económicos y sociales del Porfiriato pues es la modernización. Se construyeron muchísimas vías de ferrocarril. Él fue el que acabó de traer el ferrocarril a nuestro país. Ya se había iniciado la construcción de algunas líneas, recordemos, durante la República Restaurada. Sin embargo, Porfirio Díaz es el gran arquitecto del ferrocarril nacional, ya que él termina de construir muchísimas vías que llegan a diferentes puntos del país, así como puertos nuevos. Se introdujeron nuevas tecnologías en algunas empresas y todo eso acentuaba la imagen de un país en desarrollo. La meta era alcanzar el progreso y unirse al ideal de la modernidad. Una de las ventajas de la construcción del ferrocarril era que redujo el tiempo de traslado entre un lugar y otro, tanto para las personas como para los productos y bienes de consumo. En esta época sí había trenes de pasajeros en nuestro país. Ahí se puede notar cierto progreso. El desarrollo material del Porfiriato es un hecho que se reflejó también en la construcción de grandes obras de infraestructura urbana, como el Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México, o la construcción de muchos hospitales, escuelas y palacios que albergaban algunas secretarías de Estado. Estos últimos aún los podemos apreciar en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas de las construcciones que vemos en algunas ciudades pues vienen desde la época del Porfiriato. Algunas escuelas que son muy antiguas pues pertenecen a esta época y pues fueron construidas durante este periodo histórico. Fue un gran momento de desarrollo económico para nuestro país, pero también fue una etapa de gran desigualdad social. Es decir, que el desarrollo económico no fue para todos, no benefició a todas las personas, y mientras unos tenían muchísimo, otros no eran dueños ni de sus vidas, literalmente. Se los voy a decir de esta manera. Por ejemplo, en las haciendas que estaban distribuidas en diferentes partes de la República, principalmente en el sureste de nuestro país, se requería de mano de obra barata para la agricultura de exportación. Los campesinos, sin tierras, trabajaban como peones completamente subordinados a las exigencias de los dueños de las haciendas y de los capataces, sin ningún derecho ni oportunidad de prosperar. Eran prácticamente esclavos, trabajaban la mayor parte del día, 15 horas, no sé, quizá, o más. También, pues no se les pagaba un buen sueldo, o no se les pagaba, estaban esclavizados. Y si se les pagaba un poco, solo tenían derecho a gastarlo en lugares que se llamaban tiendas de raya. Las tiendas de raya eran pues como las tiendas que vemos hoy en día, y ahí se vendían los productos para las personas, pero eran también propiedad del dueño de la hacienda, estaban dentro de la hacienda, y los peones solamente podían gastar lo poco que tenían de dinero ahí, y si no les llegaba a alcanzar el dinero, pues se les anotaba en una lista. Y pues obviamente mientras más dinero le debías a tu patrón, pues obviamente más tiempo ibas a tener que trabajar con él. Hubo gente que se murió, que debiendo mucho dinero en la tienda de raya, y eso condenó a sus hijos a seguir trabajando ahí por generaciones. Entonces, eso fue una de las cosas que pues sí es un lado oscuro de la política del siglo XIX y principios del siglo XX, y principalmente pues del desarrollo económico. Nuestro país se desarrolló económicamente gracias a la esclavitud y no esclavitud en sí, porque se supone que en la Constitución la esclavitud está prohibida, pero existían trabajos pésimamente pagados, con jornadas de trabajo muy largas y con sueldos pues de risa. Y así termina nuestra primera parte de esta clase. Nos vemos en la próxima ocasión para seguirles contando un poco más de lo que es el Porfiriato. Vamos a ver cómo se consolida la dictadura del Porfiriato y cómo cae finalmente. Pero eso es historia para otro día. Así que si quieren ver la segunda parte, pues nos vemos aquí próximamente. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.